una pregunta, y yo soy un poco como, me identifico mucho con el apóstol Alberto, porque de verdad yo también pregunto mucho, me gusta hacer preguntas porque las preguntas nos llevan a profundizar más en el Señor. Está bien que pregunte, que nos preguntemos, porque es la única forma de salir de la ignorancia. Entonces yo le pregunto al Señor, papá, esto no lo entiendo, me arrojo a la gracia y le digo, Señor, sacame de acá, porque si no le vivo pidiendo perdón. Y el Señor ya nos perdonó, lo que necesita es que nosotros nos arrojemos a la gracia y le preguntemos cómo lo hacemos, ¿sí? Para dar en lo que el Señor espera que demos, que obviamente es este carácter representativo de esta casa, de esta nación que nace de Dios, y como ciudadanos del cielo poder representarlo dignamente, ¿amén? Sí, así que trabajemos sobre ese carácter, porque la peta, amada familia, es eso, expresar el carácter del Señor en todos los lugares que Él nos permita llegar, levantando altares para expresar su trono, no el nuestro. Entonces poder llegar a las naciones y como decía el apóstol Alberto, poder llegar y saber que los que estamos llegando, las personas que nos vean llegar, sepan que somos ciudadanos del cielo, que venimos a representar ese Dios con ese carácter hermoso que tiene de reconciliación, un carácter donde ese amor es el que predomine por encima de todo. Así que el Señor nos ayude, ¿sí? Ayúdeme y ore por nosotros para que este tiempo el Señor se pueda dar sin medida, ¿sí? Que no le pongamos trabas al Señor, amén. Levante su mano y ore un ratito conmigo y que pueda decir el Señor que todo lo que nos quieras hablar, todo lo que nos quieras hablar, Señor, date sin límites. Usa a nuestros hermanos para que tu palabra fluya, Señor, y pueda desconstruir y construir a la misma vez todo lo que es requerido que se pueda ver en la iglesia de Bolivia y en las naciones de la tierra. ¿Amén? Bien. Le decía que muchas veces el carácter, ¿sí? O la pregunta, ¿sí? ¿De quién habrá heredado ese carácter? ¿Sí? ¿Del papá o de la mamá? Entonces, dentro de esa pregunta, obviamente, nace otra pregunta interna mía, ¿sí? Una pregunta que le hago al Señor. Según entendemos, la cruz nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿verdad? Todos hemos sido trasladados al reino del Hijo que el Padre tanto ama. ¿Cuántos han sido trasladados al reino? ¿Cuántos pasamos por la cruz? ¿Sí? Entonces nosotros pasamos por la cruz y hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, ¿sí? Y nosotros nos encontramos ahí. Esta es una nueva casa. Diga conmigo, esta es una nueva casa, ¿sí? Hay una nueva casa, hay un carácter que está predominando en el ambiente en el que nosotros estamos. Y esta es la pregunta que nace. Si nosotros estamos en una nueva casa, ¿qué carácter es el que predomina entre nosotros? Si todos nosotros hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, ¿qué es lo que se ve en nosotros en expresión de carácter? ¿Sí? ¿Se puede ver a Cristo en nosotros o todavía se ve el carácter de mi mamá, el carácter de mi papá, el carácter de mi pastor? ¿Qué carácter se está viendo en nosotros? No lo dejemos solo por la superficie, vayamos bien adentro porque ¿sabe cuándo se ve el carácter de cada uno de nosotros? En los momentos de conflicto, en los momentos de las grandes necesidades. Acá somos todos santos. Acá el carácter es, wow, la gloria del Señor. Y usted lo mira a su hermano y le tira una sonrisa, sale de la puerta para afuera, se trompezó con una piedra y a usted lo encuentra al hermano y salúdelo ahí. ¿Qué? ¿Me saluda usted? ¿No ve que me golpeé? Diga conmigo, el carácter del Señor no es solamente para este ambiente, sino para el ambiente, sino para el ambiente a donde hemos sido enviados. Diga conmigo, a las naciones. Las naciones empiezan con tu vecino. Primero con los de la casa, con los que están en casa, después hacia donde Dios quiera. Pero estamos siendo trabajados por el Espíritu en un nuevo hogar, en una nueva casa. ¿Sí? ¿Me sigue el pensamiento? Debemos afirmarnos en todo lo que vamos a trabajar diciendo que hay un carácter que es admisible en la obra del Señor. Claro que sí. Y vamos a trabajar en el entendimiento mismo
para llegar a lo concreto, que es la expresión de la autoridad del Señor en todo lo que estamos administrando y lo que se nos va a dar a administrar. Conmigo, autoridad del Señor para administrar todas las cosas. Vamos a comenzar a trabajar en la Escritura y vamos a ver detenidamente cada expresión para que lleguemos juntos a una idea concreta del día que vivimos, de lo que hablaba un poquito el apóstol Alberto, este día. Este día, el día de hoy, es un presente continuo, es todos los días es este día. Amén. Todos los días es un presente continuo. Mañana cuando se levante y usted despierte en la casa, es el día en el que el Señor le dijo a usted y nos dijo a mí, hay una nueva casa, está siendo formado, tu carácter está siendo formado con esta identidad nueva, sí que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos que aprender son las maneras de Dios a través del Hijo que tanto amamos. ¿Y dónde está ese Hijo? ¿Afuera? No, está dentro de nosotros. O sea que esta posibilidad la tenemos todos. Por eso tiene que despertar mañana y darle gracias a Dios por el día que le toca vivir y poder ver al Hijo de Dios en todo el tiempo. Amén. Una de las cosas que trabajamos cuando veíamos la Escritura y veíamos estas expresiones, es que nosotros ya no pertenecemos más a la realidad que decía antes, el hijo de fulano, el hijo de mengano. Ahora nosotros estamos en esta nueva casa donde hay un padre, donde hay un hijo, y por medio de ello nosotros podemos tener acceso a todas las cosas. Ninguno de nosotros está privado de eso. Todos nosotros tenemos acceso a este Padre y a este. Es una relación. ¿Qué es lo que nosotros vimos de papá y mamá? Una relación. Y conforme al trato nos fuimos formando. Y nosotros hoy tenemos que entender esto, pero de verdad no porque subestime, sino entender que tenemos la posibilidad de ver una relación de un padre y de un hijo para aprender las maneras de Dios, para ver cómo el Señor nos quiere ver conducirnos sobre la tierra. Porque Él está buscando esos obreros aprobados, con ese carácter. Pero ¿dónde nos formamos? Porque no podemos estar todos los días acá en la congregación. No podemos estar todos los días con nuestros pastores. Tenemos aquel que nos pastorea, que es el Hijo de Dios y está dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos puede mostrar todas las cosas para que podamos vivir y representar bien la casa que el Señor nos trasladó. O sea, nosotros estamos en una nueva casa y ahí estamos siendo formados. El Señor está trabajando con nosotros. Las materias salen ahí y uno puede ver y el Señor nos dice, vengan y vean cómo yo lo hago, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a repasar línea por línea con ustedes, con tal de que esto termine de una vez y para siempre de estar en medio nuestro. Porque esas deficiencias son las que no nos dejan ser coherentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Decimos un versículo bíblico, pero por el otro lado, la vida de nosotros no encaja en ese versículo bíblico. Amamos de tal manera que se puede ver al Señor en el amor que nosotros le tenemos a las personas, en lo que nosotros administramos. Porque no es solamente a las personas, sino administrar justamente todo lo que tenemos. Porque podemos amar a las personas, pero administrar lo que tenemos siempre para nosotros mismos. Yo los amo a todos, sí, los bendigo, pero nunca los ayudo, nunca estoy, o sea, nunca invierto. O sea, hay que pensar y repensarnos, porque yo digo, Señor, gracias porque todas las palabras que vinieron primeramente para nosotros como familia y no nos escapamos de ellas. Dejamos que la palabra nos traspase y al pasarnos, obviamente, que todo lo que tenga que salir salga. Y solo queda una cosa, la vida que se tiene que ver y que las personas lo puedan ver a Él cuando nos vean. Que creo que es el fin de todo lo que estamos trabajando, o sea, lo que invertimos, si no lo pueden ver mejor al Señor en nosotros. ¿De qué nos vale reunirnos una y otra vez si salimos de acá y seguimos siendo más de lo mismo? La realidad de la casa en la que estamos ya no tiene que existir, porque después de la cruz esa realidad ya desapareció. No hay nada.
Solo puede haber algo de aquello que pasó en alguien que todavía no lo desinstaló, porque todavía lo trae al presente en el que está. Pero el Señor ya resolvió eso por nosotros, ella ya nos limpió de todo eso. Él se llevó consigo todos los pecados, todos los errores, y nos dejó en Él mismo todo lo que nosotros necesitamos para llegar al carácter del obrero aprobado. Porque esta nueva humanidad que habla el apóstol Alberto y que hablan muchos hermanos, no quiero centralizarlo al apóstol, muchos hermanos están hablando de esto, tiene que ver con esta realidad. Es un carácter representativo de una casa en la que estamos nosotros siendo formados con una nueva relación, porque nosotros yo por lo menos no nací en una casa donde mis papás eran pastores o eran cristianos. Mis papás se tiraban con lo que tenían. Claro, anda a hablar en la mesa, te daban un cachetón. O sea, vos te formás conforme a eso y el trabajo que hizo el Señor en nuestro corazón, porque no todos nacimos en un hogar cristiano. Y no es porque, vos naciste en un hogar cristiano. No, sino que tuvimos que desaprender un montón de cosas porque no tuvimos esa posibilidad de ver al Señor desde que nací. Vimos otras maneras y nos configuramos a la manera de lo que aprendimos en casa. Eso es un sistema de enseñanza y no necesitaba ningún libro. Vos lo que veías lo internalizabas y de eso te formaste. ¿Qué espera Dios que pase en nosotros? Que veamos e internalicemos y que pase. Somos buenos para recibir la palabra, ¿cierto? Capturamos mucha información. Pero el Señor necesita que lo puedan ver, ¿sí?, a través del ser, como algo natural de nosotros. No algo forzado, fingido. Tuvimos que aprender las maneras de Dios. Hoy, si hay algo que puedan ver bueno del Señor en nosotros, ha sido Él trabajando en la intimidad de la casa, de esta casa en la que estamos hoy junto con mi familia, que no es la misma realidad de la casa en la que nos encontrábamos antes. Por eso, toda persona que vive una realidad semejante a lo que vivía antes, porque todavía está negociando la cruz, porque la cruz ya resolvió eso por nosotros. Lo que hizo la cruz es darnos la posibilidad de estar en un nuevo hogar para que todo lo que viste o viviste malo, ahora lo puedas vivir de la manera que Dios espera. Y esto se resuelva rápido. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo patrones de conductas que ya no se tienen en nuestra administración. Pues yo no puedo venir acá, imagínense, tratarlo, ¿sí?, como te trataban antes. Mis abuelos te decían, te agarro con la fusta. ¿Saben lo que es la fusta? ¿No? Es un pedacito de un cabo cortito con un cuero trenzado que tenía un... sí, no saben lo que te corran con eso y te arrepentías y hacías todo lo que tenías que hacer. Pero no podemos tratar así. Cuando comencé en el Evangelio, yo venía de una vida bastante complicada y el carácter que se me había forjado era de una persona tranza, ¿sí?, una persona complicada de la calle. Y como yo tenía el perfil, ¿no?, los desastres que se hicieron en el pasado, ¿no?, en las iglesias evangélicas, no digo qué pasa acá, yo tenía el perfil de un líder. Pero claro, ese líder mandaba con violencia donde estaba. ¿Sí? Porque no era un nené de pecho, era un traficante, era una persona complicada. Entonces yo no podía venir y que por un momento los podía tener quietitos a los muchachos. Pero no era la manera, porque la violencia genera más violencia. Entonces el amor que genera más amor. Entonces tuve que cambiar eso porque me di cuenta que todo lo que yo ejercía no cambiaba, no transformaba. Si ni siquiera me transformó a mí, que lo va a transformar a los otros. O sea, si ni yo estaba cambiando, porque todavía tenía los patrones de conducta que tenía en el pasado. Entonces, para no perderme de lo que quiero trabajar, y quiero trabajar también tranquilo y llegar hasta donde el Señor nos permite poder trabajar con esto, porque hay detalles que a veces uno los ve, pero es media vida de uno, ¿no?
Y uno llegó ahí por todo un trabajo del Señor en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque la salud es integral, espíritu, alma y cuerpo, y entonces se puede ver en nosotros, porque puedo ser bueno para dar muchos versículos bíblicos, ¿sí? Pero necesito ser bueno para que la vida de Dios se vea en nosotros sin la necesidad del versículo bíblico, ¿sí? Que lo puedan ver a Él cuando nos vean. Entra un ciudadano del cielo y que sepan que un ciudadano del cielo está llegando a la nación de Bolivia. Que las puertas se abran, que haya un antes y un después, que lo que produce la PET es eso. Es un antes y un después. O sea, hay un quiebre, hay un antes y un después en la nación. No puede seguir todo igual. Ahora, ese antes y después no es porque yo lo diga, sino porque el Señor lo va a decir a través de tu vida, a través de lo que estás comiendo en este lugar. La verdadera transformación pasa cuando pasa dentro de nosotros y se da fuera de nosotros, ¿sí? Porque la gente reconoce el trabajo interno que el Señor está haciendo adentro tuyo. Y en esta nueva casa nosotros tenemos la posibilidad de ver al Padre y de ver al Hijo cómo lo hacen. Vengan y vean cómo lo hago, vengan y vean, no hay restricciones. Todo aquel que esté dispuesto a escuchar, que venga y vea, porque yo estoy dispuesto a repasar línea por línea lo que hemos escuchado mal acá adentro y lo hemos reproducido mal afuera, porque nosotros hemos capturado un montón de cosas, un montón de versículos bíblicos y los llevamos para otro lado. El Señor ahora lo que está haciendo por la gracia, sí, nos está corrigiendo lo deficiente, está sacando lo que de nosotros, todo lo que Él no dijo, ni siquiera pensó, y lo está poniendo en orden. ¿Por qué? Porque todo lo defectuoso que pueda haber en una persona es porque no escuchó bien. Entonces el Señor necesita repasar algunas cosas con nosotros, por eso es hermoso tener maestros entre nosotros en el calibre del apóstol Alberto, porque podemos corregir lo deficiente, sacar lo que no es. Esto jamás Dios lo dijo, jamás lo pensó. Por eso nuestra oración es que el Señor en estos ámbitos pueda corregir lo deficiente de lo que hemos escuchado mal y lo hemos llevado al campo de la praxis, y el Señor dice, ¿qué es eso? Porque eso no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que dieran buenos frutos, pero esos frutos áureos, ¿qué es lo que es? O sea, necesitamos trabajar profundamente en esto, ¿sí? Y que el Señor nos permita ver una medida de amor a través de cada uno de ustedes en toda la nación de Bolivia. Amén. Que el Señor haga su obra a través de ustedes. Miren lo que dice, porque ¿qué vemos nosotros? Que hay un antes y un después de la cruz. O sea, después de la cruz tiene que pasar ese después. Y se nota, y se va a notar con el paso de los días, de los meses, de los años. Mire, vamos para llegar a eso, quiero leerle, por favor, busque Mateo, capítulo 11, del verso 28 al 29. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Esto está genial, ¿no? Vengan a mí y yo los haré descansar. Del otro lado de la cruz, la vida del descanso es una realidad. La paz del Señor en nosotros es una realidad. Pero obviamente esto que decimos, esto que es una promesa que el Señor la cumplió, no es que se tiene que cumplir, tiene una condición. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Y ahí dice, conmigo podrán descansar. Sinmigo, no dice sinmigo, no se puede descansar. Ese conmigo tiene que ver con lo primero, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. O sea, yo quiero descansar, claro que sí, quiero entrar en reposo, porque las mayores necesidades nos llevaron a hacer cosas que nunca deberíamos haber hecho. Por eso tenemos que entrar en reposo en la administración de todas las cosas, para que se pueda ver el carácter del Señor en nosotros, porque Él es paciente y es humilde de verdad. Ahora, nosotros cuando nos ganan las ansiedades, no nos ponemos en este modo paciente.
y tengo que hacer esto y tengo que tranquilo, porque si es parte de lo que el Señor planificó, todo eso va a estar suplido, porque en el Señor nosotros descansamos. Si Él creó la demanda, tranquilos, tranquilos, porque el Señor va a dar para todo lo que haya que hacer, pero siempre que sea su propósito, su voluntad. Por eso dice, obedezcan mi mandamiento y aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Él. Ese es el trabajo que tenemos nosotros, de aquí para adelante. Aprender de Él, que es manso, que es humilde, que sabe esperar. ¿Qué sabe esperar? Cuando Dios mande, nosotros queremos ser todos juntos. No, no, no. Cuando el Señor diga, cuando el Padre diga, Él... No quiero estar en todo, no quiero hacer todo. Quiero estar en lo que Él quiere que esté y punto, porque sé que ahí está mi provisión. Y el dar de Dios no tenga estorbo porque estoy en el lugar fuera de tiempo o estoy en otro lugar porque yo quería estar ahí. No, 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 Señor, donde tú quieras que yo esté, quiero aprender a obedecer su mandamiento, porque si Dios no quiere que yo esté acá, yo sé después la que me espera. Yo no quiero estar en una nación porque, quiero estar en la nación porque... No, quiero estar en donde vos quieras que esté, Señor, y ninguna otra cosa. Porque eso es lo que nos tiene que preocupar, obedecer sus mandamientos. No son los 10 mandamientos solamente, son los mandamientos, lo que el Señor nos manda hoy a través del Espíritu Santo. Si no, estamos abortando una ley que nos mantiene con vida y nos mantiene eficaces y eficientes en todo lo que el Señor espera. Diga conmigo, tenemos que aprender a obedecer sus mandamientos. Tenemos que aprender. Porque eso nos da descanso, porque si usted está en lo concreto de Dios, usted descanse. No quiera hacer de más. Porque si usted está en lo que Dios quiere que esté, no va a faltar nada. ¿Sabe cuándo falta? Cuando no estamos en lo que Dios quiere que estemos, ahí falta. Por eso necesitamos verlo juntos, que la iglesia tiene que salir a flote, déjeme decirlo así, tiene que salir a flote, porque el Señor quiere elevar la vida de su Hijo por medio nuestro. Quiere que se vea cómo Él bendice, como decía el apóstol, porque la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios, ¿qué tiene que producir en nosotros? Una gran libertad para hacer todo lo que Él desea. Producir más bien entre nosotros, acompañar a otros hasta que lleguen a esta realidad en la que nos encontramos nosotros. Recuerda la palabra que tocamos, creo, el año pasado, acompasar, es hacer que una persona llegue a la misma posición en la que yo me encuentro. Eso es lo que hizo el Señor, bajó, descendió y nos acompasó, nos llevó a la posición de hijos. Y por medio de Él tenemos acceso a todas las cosas. Ahora, ¿cómo debemos funcionar con todo lo que administramos? Si no es de esta manera. Amar no es solamente decirle te amo, te acompaso, mejor dígale, porque te voy a llegar y te voy a traer a la misma posición en la que me encuentro, haciendo todo lo que el Señor me permita o todo lo que el Señor me mande, porque quiero verte en la misma posición. Quiero que sepas y aprendas conmigo que el Señor está dispuesto, como lo estuvo conmigo, a hacer todo lo necesario para que se vaya de vos, se vaya de mí, se vaya de toda la persona que nosotros alcancemos, esa configuración que ya está rancia, que no sirve para nada, y puedan ver las maneras de Dios en nuestra gestión de vida, porque ellos han sido trasladados con nosotros a una nueva realidad, y en esa realidad estamos nosotros para mostrar la vida de Dios. Es nuestra responsabilidad mostrar la vida de Dios y mostrar cómo Dios obra en amor por ellos, en reconciliación. De lo contrario, estamos haciendo algo que obviamente hace mucho ruido, pero no pasa nada. Diga conmigo, acompasar. Un obrero aprobado acompasa. Va, se mete al lodo, busca, agarra, lo trae a su lado, lo acompasa, lo agarra, lo lleva hasta la posición en la que se encuentra, lo libera, porque cuando usted tiene una persona con hambre, no te escucha, porque son más grandes sus necesidades. Un sándwich y después va a tener toda su atención. Primero que ellos sean saciados con ese amor tan grande. Si tiene que darle un sándwich, déle un sándwich.
Porque con toda la necesidad que tienen en la cabeza, no pueden escuchar claramente la voz del Señor como la escuchamos nosotros. No se olvide del día que el Señor llegó a su vida. No nos olvidemos nunca de eso. Porque había necesidad, teníamos hambre. ¿Y cómo trabajó el Señor con nosotros? Con obreros aprobados, con un carácter como el del Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando el Señor hizo el milagro de los peces y los panes? Les dio de comer primero, pero primero ¿qué hizo? Siéntenmelos a todos porque las ansiedades están elevadísimas y le vamos a dar de comer. Y después vamos a captar la atención de ellos porque con hambre no se les puede hablar a la gente. Entonces la persona que acompasa al carácter del obrero aprobado tiene claro todo esto. Que todo lo que Dios nos dé, amada familia, sirva a esta causa de amor. Que todo lo que Dios nos dé de verdad sirva a esta causa de amor. Que el Señor no encuentre estorbo en el darse en nosotros. Que el Señor no encuentre estorbo a la hora de acompasar a alguien, de traerlo cerca, de decirle acá me tenés, hermano, y todo lo que va a tener de mí es Cristo. No va a tener otra cosa porque nada va a generar entre nosotros una deuda. Solo una deuda de amor a Él. Diga conmigo, el carácter del obrero aprobado no es solamente un título. Vamos, diga conmigo, el carácter del obrero aprobado no es solamente un título, es una vida incondicional, es una vida que sabe en la casa que está y que cuando sale de esa casa, lo único que hace es representar bien la relación que ve todos los días de un padre y de un hijo. Que tanto ama. ¿Y cómo no lo vamos a ver si está bien, lo entregó, pero después resucitó, ahora está juntamente con Él? Lo que el Padre quiere que veamos nosotros, que esto no se termina cuando tu mente lo dice. Nuestra vida, eso es una vida eterna, pero nosotros todavía estamos condicionados por el tiempo crono. Tenemos que liberarnos de todo eso, eternos. Nosotros vivimos en una casa eterna. Nosotros vivimos juntamente con Él la resurrección. Y si nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿por qué nos gobierna el tiempo cronos? ¿Por qué a la hora de ser y de hacer estamos condicionados? Si la vida del Señor es en nosotros, los pueblos no alcanzados no serán un gran problema. ¿Por qué? Porque el Señor dará para todo eso. Yo no sé cómo funciona, no le puedo decir, sí le puedo decir cuánto es. Pero amada familia, el Señor libera recursos, hace crecer todas las cosas cuando hay corazones dispuestos a hacer la obra de Dios. No la obra de un hombre, no la obra de un pastor, no la obra de un apóstol, la obra de Dios, señores. El Señor libera recursos para todos los que están dándose, vaciándose una y otra vez por los que quieren conocer al Señor. No tienen problema con el Señor. Tienen problema con todas estas cosas que nosotros hemos bajado y nada tienen que ver con Dios. Escuchaba estos días al apóstol Gustavo contar una historia. Y yo, ¿cómo es el carácter de nosotros a la hora de tratar a la gente, de darnos por la gente? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Nos ven? ¿O ven al Señor cuando nos ven? Y él cuenta siempre esta historia cuando un día el profeta Jonathan era chiquitito y fueron a una congregación y el apóstol Cari le dijo que no se ensuciara. Y lo agarró una hermana y lo retó. Porque obviamente el apóstol se metió en la vorágine del apóstol y se olvidó de Johnny. Y Johnny se había embarrado y bueno, una hermana lo retó. Y cuando lo encontró el apóstol Gustavo, en vez de ir corriendo al papá, tuvo miedo de él. ¿Qué le dijo esa hermana? Que tuvo miedo de su papá, que tanto lo ama. Como decía el apóstol recién, ¿qué le hemos dicho a la gente de nuestro Padre amado? Que la gente hoy no quiere correr a los brazos de papá. Por eso el carácter no es cualquier cosa. Este carácter tiene que representar bien a papá, porque si la gente no quiere venir a papá, es porque estamos decodificando mal el mensaje. ¿Qué le decimos a la gente con nuestra conducta, con nuestra vida? ¿Qué hablamos cuando nos ven? No es versículos bíblicos, es una vida. Es una vida. Es una vida de amor, de entrega, que no tiene límites.
¿Cuántos pueden ver? ¿Cuántos pueden ver este carácter? ¿Cuántos lo están viendo? ¿Cuántos están percibiendo cómo el Señor nos está llevando a una nueva realidad? Porque no es una nueva visión, como decía el apóstol, es una nueva realidad. Perdón, apóstol, voy a corregir eso. Porque sí es una nueva visión, porque es como ve Dios las cosas, pero no la visión personal de alguien, sino como Dios ve todo. Para que en Dios nosotros también podamos ver. Porque si vemos como Dios las cosas, nadie tendrá miedo de venir a Él. Nadie va a pensar que Dios lo va a castigar porque no diezma, porque no ofrenda. Porque si el Hijo de Dios gobierna adentro, no hay nada que temer. Si obedecemos a aquel que sabe cómo, no hay nada que temer. Ninguno de nosotros tiene que tener temor, familia. No impartamos eso en la calle, por favor. Por favor. Necesitamos hacer bases para dejar la mayor claridad posible en lo que vamos a trabajar. El carácter del obrero aprobado. Definirlo y producirlo entre nosotros es de vital importancia. De lo contrario, no hay nada nuevo que mostrar. Por eso vamos a ver juntos la respuesta a esta pregunta, o por lo menos colaborar a ver en ellas este obrero aprobado. ¿Qué obra y cuál es el resultado que tiene que producir este obrero? Si es obrero es porque hay una obra. Y esa obra comienza por creer en el que Él ha enviado. Como dice Juan, capítulo 6, del 28 al 29. Entonces dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿A quién envió el Señor? ¿A quién envió el Padre? A su Hijo. Si queremos hacer la obra, ¿a quién tenemos que obedecer para estar en paz? Obedezcan mis mandamientos, porque si nosotros obedecemos a aquel que sabe cómo alegrar el corazón del papá, nosotros estaremos en continua paz, porque no faltará nada. Créalo, por favor, no faltará nada. No tenemos que usar este altar para pedir, porque todo está suplido en Él. Y conforme a la madurez y conforme el carácter de Cristo vaya siendo cada vez más evidente, el Señor va a poder echar mano de nosotros y hacer su obra. No la obra de fulano de mengano, su obra. ¿Y cuál es su obra? Creer en el que Él ha enviado. Porque para dar con las medidas de lo que necesita el día de mañana, ¿cuál es la profecía más segura? ¿La que puedo decirle yo? ¿Cuál es la profecía más segura? Vamos, dígalo con fuerza. ¿La palabra o Cristo? Porque Él sabe todo, absolutamente todo, lo que este día vivimos y lo que viviremos mañana. Entonces yo quiero estar con aquel que sabe lo que mañana pasa, porque esto es una obra consumada. Lo que nosotros tenemos que saber leer son los días que vienen, porque Cristo ya atravesó todas las historias que pasamos. Y hasta hoy su causa sobrevive. Entonces aprendamos de aquel que sabe cómo. Por eso tenemos una nueva casa y una nueva historia que está siendo relatada, para que nosotros aprendamos cómo. El carácter del obrero aprobado no es alguien que grita fuerte, es alguien que sabe escuchar bien. Es alguien que identificó la casa de amor en la que se encuentra y no pierde tiempo en mirar tonteras, sino todo su tiempo lo usa para ver aquel que sabe cómo, que sabe será el día de mañana, cada día que tengamos que vivir. Yo quiero estar con Él, no quiero caminar con otro. ¿Por qué elegimos al apóstol Gustavo? Porque no dejamos de ver al Señor en Él. ¿Por qué seguimos a hombres y mujeres como lo son el apóstol Alberto, el apóstol Gorjón y tantos apóstoles hermosos del Señor?
porque caminan con Él y lo modelan a Él y viven dependientes de Él, dependientes de su voz. No están negociando carácter, sino obedecen sus mandamientos, hacen su voluntad. Y por eso la obra de Dios avanza, por eso la PET sigue creciendo, por eso crecen las casas ministeriales, porque donde hay una casa de amor, el Señor envía a todos los que van a ser configurados en ese amor. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Yo no tengo que hacerme esa pregunta. Yo lo que me tengo que preguntar, si la configuración de la casa de Dios se ha configurado en la congregación en la que estoy. Porque lo que nos tiene que preocupar hoy es que la configuración de la casa que vemos en la intimidad se pueda ver en la administración que tenemos. Porque ¿cuál es el fin de la casa? ¿Seguir formando otros caracteres? Sino formar el carácter de Dios. Necesitamos que las personas que lleguen en la congregación de cualquiera de nosotros se configuren ¿en qué? En la persona del Padre y del Hijo. Y que salgan de ahí hijos. Ya con esta nueva identidad clara. Ciudadanos del cielo. Con el pasaporte del cielo. Con la mente muy clara, con la mente eterna completamente abierta. Sin ningún estorbo, y que todo lo cronológico, todo lo que por mucho tiempo comandó nuestra vida, ya no esté más. Que podamos vivir de todo lo que el Señor requiere. ¿Amén? ¿Está conmigo? Si ven que me pierdo, me ayudan. Qué privilegio estar. Bueno, todas las herejías que diga yo las va a corregir el apóstol Alberto, así que tranquilos. Yo le dije antes de empezar, el que avisa no traiciona, le dije, apóstol, usted va a tener mucho trabajo en los siguientes días. Decía que necesitamos hacer bases para dejar la mayor claridad posible en lo que vamos a trabajar, el carácter del obrero aprobado. Definirlo y producirlo entre nosotros es de vital importancia. De lo contrario, no hay nada nuevo que mostrar. Y de verdad que lo nuevo, o lo único nuevo que conocimos, es el Señor. Y si no podemos mostrar lo nuevo, quiere decir que lo viejo todavía está palpitando dentro de nosotros. Decía que preguntábamos cuál es el resultado que tiene que producir este obrero. Y decíamos que cuando este obrero entiende la obra, lo único que hace ahora es creer en aquel que ha sido enviado, porque sabe que puede dar con los parámetros establecidos en esta obra de amor. Lo segundo es el fin de esta obra. ¿Cuál es el fin de esta obra? Producir esperanza en los que ven la vida del resucitado en nosotros. Busque por favor Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe, diga conmigo, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Qué produce el carácter aprobado? Esperanza. Y esta esperanza es la que no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué hace el carácter del obrero aprobado? Produce esperanza. Produce esperanza. Comenzamos a ver en Romanos, para extraer de ahí varias expresiones, y empezamos con justificados por la fe. Voy a tratar de poner en palabras lo que pude ver en esta oración, considerando también el significado de justificado,
pero sin dejar de tener presente también, y ayúdenme con eso, las preguntas que nos mencionábamos antes. ¿Qué obra es que se tiene que hacer y cuál es el resultado que se espera de este obrero? Que más o menos ya lo estamos respondiendo, pero vamos a ir un poquito más profundo. La palabra justificado es un adjetivo que significa que algo o alguien actúa de manera justa, ¿sí? Justa y razonable. Seguramente hay muchos más significados, pero yo usé estos dos significados que tenía la palabra. También puede significar que algo tiene un motivo o razón que lo hace admisible o adecuado. Entonces, con el entendimiento de fe y justificado, entendí que lo que está pasando es que por creer en lo que oímos, accedemos a las actitudes justas de Cristo que nos reconcilian en Dios. Y que no solamente nos reconciliaron, sino que nos dieron acceso a esta casa espiritual donde estamos forjando el carácter que hoy estamos viendo. Ese carácter será el resultado de nuestra convivencia, diga conmigo, de nuestra convivencia. ¿En dónde? En el reino de su Hijo amado. Este es el lugar donde tenemos acceso a las actitudes del Señor y de su carácter. Ahora veamos a Pablo poniendo en línea a los filipenses, dejando en claro lo que acabamos de escribir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 del 27 al 30, el capítulo 2 del verso 1 al 5. Pase lo que pase, diga conmigo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, dice, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Como quién? Como la de Cristo Jesús. No omitamos todo lo anterior, porque a veces reducimos en esta última fracción de lo que acabamos de leer, como englobamos todo el pensamiento. Ahora sí, con todo lo que vimos como una buena base, vamos a tratar o vamos a habilitar entre ustedes, y es una impresión que tuvimos en la intimidad, de lo que consideramos debe ser el carácter de un obrero aprobado y el fin de esta obra de amor. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 del 14 al 15, la palabra de Dios para todos, dice así: no dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles que solo sirven para perdición de quienes los escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. El obrero aprobado es un fiel, diga conmigo, es un fiel dispensador de la palabra de verdad, del conocimiento de la palabra de verdad. Es alguien que ve la palabra, la escucha y la vive. ¿Cómo lo hace? Simple. Yo soy muy escritural. San Juan capítulo 6 del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Este creer
Es la misma fe que encontramos en Hebreo. ¿Qué dice? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que y la convicción de lo que no sé. ¿Cierto? ¿No es eso? Ahora, por lo que yo entendía, y esto lo dejo y lo someto a la dirección de los maestros también, que lo que por la palabra oímos de ella debe permanecer en nosotros a pesar de lo que estemos viviendo. Diga conmigo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como decía antes, es fácil hacer cuando está todo bien. Pero nosotros también vamos a ser perseguidos, ¿sí o no? Vamos a sufrir con él. Ese sufrimiento también tiene un fin. Porque muchos de nosotros no sabíamos cómo resolver algunas situaciones complejas. Porque las maneras que habíamos aprendido no eran las maneras de Dios. ¿Qué creen que lo que nosotros tenemos que vivir como sufrimiento es? ¿Que Dios está enojado con nosotros? No, el Señor quiere que esa fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nosotros somos esperanza para la gente, ¿qué cree que la gente va a ver en nosotros? Las maneras de resolver algunos asuntos que ellos no saben porque no han podido ver a Dios en las relaciones que han tenido. Nosotros somos cartas leídas por todos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que se vea al Señor en toda situación. En toda situación. No siempre cuando está todo bien. Está todo bien, estamos todos bien. Sino que cuando está todo mal, en nuestra debilidad su poder se manifieste. Y que el Señor sea visto en esos momentos. Porque la humanidad necesita ver a Dios. ¿Y cómo creen que obraría el Señor en los momentos de dificultad? ¿Cómo obramos nosotros a la hora de la dificultad? A la hora de ser perseguidos. A la hora donde los embates de la vida que a veces no te esperás te golpean de frente. ¿Cuáles son los pensamientos que te empiezan a inundar la mente? ¿Son los del nuevo o son los del viejo? Porque conforme a lo que tenemos en mente es lo que vamos a producir. Yo no le digo que estamos libres de todos esos pensamientos. Vienen, pero cuando vienen, ¿a dónde los mando? Al otro lado de la cruz, porque yo ya los sepulté. Ahora, yo necesito limpiarme de esos pensamientos para escuchar a aquel que sabe cómo. Porque con mucho ruido en la cabeza no podemos ser resolutivos y la gente no puede ver a Dios en nosotros, porque tenemos tanta cosa en la cabeza. Diga conmigo, nosotros somos esperanza para las personas. Y lo que se espera en esa esperanza es poder ver al Hijo de Dios en nuestras formas. Por eso el Señor nos colocó en una nueva casa. Por eso el Señor nos está formando como esa nueva humanidad. Para que puedan ver y las personas quieran desear vivir con nosotros. Hoy las personas se van a otras naciones porque hay esto, porque hay lo otro. Pero imagínense cuando se escuche en todo el mundo que las personas se quieren mudar a la nación en la que estamos nosotros, porque ahí están los hijos favorecidos de Dios. Y esto es una realidad que no la podemos negar. Somos favorecidos por Dios cuando hacemos la obra, creyendo a aquel que fue enviado. Entonces esa fe que ponemos como en esperanza en Él y que permanecemos en Él, ese es el camino que transita un obrero. Es aquel que no defrauda la fe que ha depositado en el Hijo, a pesar de que todas las condiciones no sean óptimas. No, la fe no es para pedir cosas solamente. La usamos para cualquier cosa. La fe es para saber cómo se hace. A través de la vida de Cristo podamos ver todos nosotros las maneras del Señor. Y que alguien pueda leer esa Biblia en nosotros. La Biblia de vida que llevamos adelante por nuestro credo. Creemos en el Hijo de Dios, creemos en todo lo que Él nos dijo, esperemos confiados porque eso va a pasar. No importa que las condiciones no sean óptimas, no importa que todo el mundo parece que se te cae a pedazos, tranquilo, esto va a pasar también. El Hijo de Dios va a ser glorificado en ese momento. En tu debilidad, Él se va a manifestar y van a poder ver al Hijo de Dios. El tema de la debilidad no es para verte más vos,
sino para que se vea más claro Él. Y que sepamos hacer lo que el Señor espera. Amén. ¿Cree que esto va a pasar para Bolivia, para las naciones de la tierra? Estos obreros que van a ser enviados, o sea, serán enviados porque representan bien la casa del Padre. Que las actitudes del Señor, que el carácter del Señor sean nosotros. Y que las personas quieran venir a Él. Que sepan que el Señor ya nos favoreció juntamente con Cristo. Y que todo lo hermoso que el Señor vive, vivimos también juntamente con Él. Pero también vivimos estas situaciones porque alguien tiene que ser una carta en blanco para que se pueda escribir las nuevas direcciones de cómo se hace en esta estación de vida que llevamos adelante. ¿Cómo se hace esto? Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Así, hijo. Entonces pasamos a aquello que veníamos, porque a veces nos apegamos a las tradiciones de una manera impresionante, pero antes se hacía así. No, seamos una hoja en blanco para que Dios pueda escribir cada día lo que quiere. Y seamos moldeables. No, pero nosotros lo hacíamos así. No, si el Señor lo quiere hacer de otra manera, porque mañana hay otra manera para darnos. Que el Señor no encuentre estorbo en nuestro corazón, que seamos moldeables, que todo el día podamos estar en las manos de aquel que nos moldea el carácter para que se pueda ver una mejor expresión de la vida del Hijo de Dios en nosotros, como su iglesia. Amén. ¿Sí? ¿Le parece que lleguemos hasta aquí y oremos al Señor?